buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo, a los ponentes, a las personas que pues están participando en este 20 Congreso de la Asociación Filosófica de México. Pues hoy tenemos el gusto de participar en el Simposio de Historia de la Filosofía, coordinado por las doctoras Laura Benítez y Alejandra Velázquez. Y en este momento lo que vamos a hacer es comenzar la segunda mesa de este simposio, titulada Filosofía Neoplatónica y Tardomedieval. Yo soy Isabel Gutiérrez, yo estaré moderando esta mesa y la primera ponencia que vamos a escuchar es la del doctor Alfredo Sánchez Bonilla, titulada El problema del libre albedrío en Orígenes de Alejandría. Entonces, profesor, le cedemos la palabra. Hola, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y que me da mucho gusto poder compartir un poco de lo que he estado trabajando con todos las colegas. Y bueno, voy a tratar ya de compartir pantalla y de irmelo pues un poco rápido, ¿no? Porque ya tenemos es un poco apretada esta mesa, así que bueno, sí pueden ver todos, ¿no? Mi pantalla. Sí, ya se ve. Ok, bueno. El problema del libre albedrío en Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría mantiene una postura tensa en su teoría sobre el libre albedrío. Por un lado, establece argumentos para negar varios tipos de fatalismo, incluido el determinismo estoico, y por otro lado, esta oposición debe ser compatible con algunas tesis cristianas que podrían coincidir con una postura fatalista, como la providencia, la omnisciencia divina y la profecía. Su teoría de la responsabilidad debe aceptar estas últimas, pero mantener dos intuiciones básicas en nuestras prácticas morales. En primer lugar, si alguien es responsable por algo, esto debió depender o estar bajo control de quien es responsable. Y en segundo lugar, si alguien es responsable por algo, podría haber actuado de otro modo. El concepto de libre albedrío contiene estas dos ideas, de modo que Orígenes tratará de compatibilizar este concepto con la providencia, la omnisciencia divina y la profecía. En esta ponencia trataré de explicar la estrategia de Orígenes para mantener esta postura. Número 1, generalidades sobre el libre albedrío. El problema del libre albedrío es un entramado conceptual que involucra nociones como la responsabilidad moral, lo posible o imposible, el determinismo o incluso la noción de persona. Asimismo, nuestras prácticas morales mantienen un número importante de compromisos teóricos básicos que prevalecen en los análisis contemporáneos, dos al menos relevantes para esta presentación. McKinney y Perebu establecen una definición de libre albedrío que muestra la herencia de un concepto tan importante. Afirman que el libre albedrío es la habilidad única de las personas de ejercer control, en su sentido más fuerte, sobre sus acciones, necesario para la responsabilidad moral. Esta noción establece una relación muy estrecha entre libre albedrío, responsabilidad moral y control. Nuestras prácticas de atribución de responsabilidad y nuestras estrategias de justificación y excusa muestran esta asunción. Por ejemplo, si alguien presenta una ponencia notablemente ebrio, será evaluado o catalogado en función de esa acción. Al ser censurado, se le atribuirá responsabilidad por lo sucedido. Sin embargo, puede ocurrir una suspensión o modificación de esa evaluación cuando el agente se justifica exitosamente, y muchas de estas excusas o justificaciones dependen de una intuición básica que conecta la noción de responsabilidad con la de libre albedrío. Generalmente, se considera injusto o inapropiado atribuir responsabilidad a alguien por una acción que no estaba bajo su control. Si descubrimos, por ejemplo, que la bebida que alguien tomó fue alterada inadvertidamente y esto le produjo la embriaguez, admitiríamos que no tenía control de la situación y que no dependía de él embriagarse. Este descubrimiento suspende la atribución de responsabilidad porque admitimos que en un sentido importante, él no fue causa de lo que hizo, no dependió de él y la evaluación o la demanda de disculpas desaparece. Por otro lado, nuestras prácticas de atribución de responsabilidad demuestran que el libre albedrío incluye también la presencia de alternativas posibles. Carl Ginet, por ejemplo,
afirma que por libre albedrío nos referimos a la libertad de acción. Tengo libertad de acción en un momento si más de una alternativa está abierta para mí. Por su parte, McKenna y Whitaker identifican un principio de alternativas posibles del siguiente modo. Una persona es moralmente responsable por una acción suya si pudo haber actuado de otro modo. Ahora bien, el concepto de libre albedrío no se reduce solo a uno de los factores mencionados, sino que incluye ambos al menos. De modo que si es una condición necesaria para la responsabilidad, entonces el fatalismo podría implicar la negación del libre albedrío y la responsabilidad en dos sentidos. O bien, el fatalismo sostiene que es el destino y no nosotros la causa de nuestras acciones, de modo que no dependen de nosotros. O bien, sostiene que una acción destinada no puede ocurrir de otro modo, de manera que no hay alternativas posibles. Por esto último, generalmente se asume que la verdad del determinismo acarrea problemas para el libre albedrío. McKenna y Peerebom explican este conflicto y definen el determinismo como la tesis de que en cualquier momento solo un futuro es físicamente posible. Ahora bien, dado que hay al menos 4 conceptos involucrados en el problema del libre albedrío, se pueden dar algunas alternativas. El libre albedrío es una condición necesaria para la responsabilidad. Por ello, las acciones imputables dependen de la gente y pudieron ocurrir de otro modo. O bien, la responsabilidad solo puede atribuirse cuando la acción depende de la gente, incluso aunque no haya podido ocurrir de otro modo. Esa sería otra estrategia. O una tercera estrategia posible es decir que ninguna acción es genuinamente causada por los seres humanos, de modo que en ellos no recae responsabilidad alguna, y estas acciones no pudieron haber ocurrido de otro modo. Es importante tener en mente estas posibilidades, porque los filósofos que se han enfrentado a este problema asumen alguna variante dentro de este marco y agregan nuevos elementos a la discusión. Los estoicos, por ejemplo, eran compatibilistas y negaban el principio de alternativas posibles. Sería la estrategia 2 de las que presenté ahorita. Por otro lado, los peripatéticos como Alejandro de Afrodisia toman la primera opción, en tanto que afirman que depende de la gente la ocurrencia de su acción por la cual se le atribuye responsabilidad y que tal acción podría ocurrir de otro modo. Orígenes busca mantener esta alternativa compatible a otros factores más: la omnisciencia, la profecía y la providencia. No obstante, primero debe afirmar los dos factores de libre albedrío que se han mencionado. La causa de las acciones. A grandes rasgos, el fatalismo podría definirse como una actitud o postura que sostiene que algunos sucesos futuros son inevitables por estar destinados a ocurrir de cierto modo. Esta idea se expresó en la antigüedad con la frase "todas las cosas suceden según destino". Sin embargo, como se ha mencionado, el fatalismo también podría implicar que el destino y no nosotros es la causa de nuestras acciones. Así, el fatalismo podría vulnerar el libre albedrío de dos formas: anulando el control que los agentes tienen en sus acciones o condenando a los agentes a realizar solo una acción posible e inevitable. Cicerón presentó la primera de estas preocupaciones del siguiente modo: si todo ocurre por el destino, todo ocurre por una causa antecedente. Y si el apetito también aquello que sigue al apetito. Luego, también los asentimientos. Pero si la causa del apetito no está situada en nosotros, ni siquiera el apetito mismo está en nuestra potestad. Y si es así, ni siquiera aquello que se sigue del apetito está situado en nosotros. Por consiguiente, no está en nuestra potestad ni los asentimientos ni las acciones. De lo cual se sigue que las laudatorias no son justas, ni las vituperaciones, ni los castigos, ni los honores, ni los castigos. Estas observaciones son interesantes porque señalan que si todo ocurre conforme al destino, nuestros deseos y las reacciones que tenemos sobre ellos también están causadas por el destino. Así como Cicerón concluye que esto vulneraría nuestras prácticas de atribución de responsabilidad, Orígenes trata de establecer enfáticamente que esto no es el caso, ya sea porque esto no coincide con la percepción que tenemos de nosotros mismos, ya porque nuestras prácticas de atribución de responsabilidad son parte fundamental de nuestras prácticas sociales. Para sostener esta tesis, apela en primer lugar al hecho de que los seres humanos no son solo movidos externamente,
sino también se mueven por causas internas. Orígenes comienza su disertación sobre la autodeterminación en De Oratione, afirmando que existen diversos tipos de movimientos y que los seres racionales realizan cierto tipo de acciones cuya causa reside en ellos. Dice Orígenes, además de aquellas, un segundo tipo de movidas son aquellas movidas por una naturaleza subyacente o alma, las cuales se dice que son movidas fuera de sí mismas, según quienes usan los nombres con gran maestría. Hay un tercer tipo de movimiento, el que está en cosas vivas, que es llamado movimiento desde sí mismos. Pero yo considero que el movimiento de los entes racionales es un movimiento a través de sí mismos. Orígenes considera que el primer paso consiste en enfatizar el carácter interno de las causas de nuestras acciones. Esto representa el primer paso para una defensa contra quien sostenga que la causa de todas nuestras acciones es externa, en este caso, un destino trascendente. Orígenes concluye esta defensa del siguiente modo. Ahora, quienes sostienen que nada depende de nosotros necesariamente admiten lo más tonto. Primero, que no somos animales. Segundo, que tampoco racionales, sino que por algo que mueve externamente y de ninguna manera habiendo sido movidos nosotros mismos, dijéramos que hacemos por aquel lo que consideramos hacer. En este punto, Orígenes piensa que cualquier teoría que suponga una interrupción causal entre ciertos procesos mentales y ciertos movimientos corporales no explica apropiadamente las acciones humanas en tanto movimientos corporales. Con esto en mente, señala la importancia del concepto de control y dependencia en la percepción que tenemos de nuestras propias acciones. Dice Orígenes, por el contrario, que alguien observe atento su propia experiencia. Si acaso no dirá sin vergüenza que no es él mismo quien quiere, que no es él mismo quien come, que no es él mismo quien camina, que no es él mismo quien da su consentimiento y de hecho acepta ciertas creencias, ni él mismo quien rechaza otras en tanto falsas. Cabe decir que este primer paso parece dirigirse a una versión muy endeble de fatalismo. En efecto, este no necesita suponer que los seres humanos son autómatas, pero es un primer paso para reiterar que según los hechos patentes, algunos de nuestros actos mentales culminan en movimientos corporales y en acciones. De modo que esto es evidencia a favor del primer factor del libre albedrío, la dependencia y el control. En este sentido, la explicación de Orígenes solo ha avanzado en un factor, pero debe incluir también aquel sobre alternativas posibles. Número 3. Actuar de otro modo. Para entender cuál es la postura de Orígenes respecto al tema de las alternativas posibles, es importante conocer dos cuestiones. La relación que guarda este principio con otro llamado deber implica poder y la teoría estoica acerca de la conflagración del cosmos o ekpirosis. 3.1. Deber implica poder. Una de nuestras intuiciones básicas acerca de las obligaciones, deberes o expectativas que otros formulan sobre nosotros y viceversa consiste en afirmar que es injusto o que de algún modo no está bien. Asignar a alguien una tarea que manifiestamente no puede cumplir. Si alguien me atribuyera, por ejemplo, la tarea de caminar sobre el agua y frente a mi fracaso me reclamara por no cumplir con ella, cualquiera que admitiera que me era imposible caminar sobre el agua también diría que se me juzga injustamente. Esa tarea no se me debió asignar en primer lugar, pues me era imposible satisfacerla. Esta intuición depende de un principio atribuido a Kant, quien señala que si la ley moral ordena que debemos ahora ser hombres mejores, se sigue ineludiblemente que tenemos que poder serlo. Este principio se ha llamado deber implica poder y tiene una estrecha relación con el principio de alternativas posibles. En efecto, si una ley nos obliga a hacer algo que no está incluido en nuestro marco de acciones posibles, que incluirían solo una alternativa si no hubiera más posibles, entonces dicha ley sería injusta, absurda o irracional. Y si una ley nos pide hacer algo que inevitablemente realizaremos, tal ley parecerá inútil o risible. Si alguien me ordenara que prepare café, pero no me es posible porque no está en el marco de mis posibilidades, la orden será injusta. Y si no puedo más que prepararlo, no hacía falta que me lo ordenaran.
Cuando Orígenes reflexiona sobre este punto, se da cuenta que el fatalismo de algún modo vulnera el principio de alternativas posibles y, en consecuencia, el principio de deber implica poder. Pero además sostiene que si Dios ha ordenado algo a los seres humanos y Dios no puede proferir mandamientos inútiles o injustos, entonces el principio de alternativas debe ser correcto. Así comienza esta disertación en De Principiis 3:1-6, cuando afirma que y cuando Dios da algún otro mandamiento, dice así que depende de nosotros guardar las órdenes y razonablemente nosotros seremos sometidos al juicio si transgredimos estas. Además, como esta condición está fuertemente vinculada con la idea misma de salvación, Orígenes reitera su importancia. De tal modo afirma entonces que si este principio de alternativas posibles fuera vulnerado, se seguiría lo siguiente. Si no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios misericordioso, el ser salvados no proviene de lo que depende de nosotros, sino de la constitución que proviene de aquel que nos ha constituido de tal modo, o de la decisión del que tiene misericordia cuando quiere. Pero esta interpretación implicaría que la salvación no depende de uno, sino solo de la misericordia de Dios. De ser así, podría sostenerse que no vale la pena tratar de promover o evitar un resultado que no depende de uno, por lo cual la obediencia de la ley resulta trivial, porque su cumplimiento es irrelevante, imposible o inevitable. De nuevo, la formulación racional de una orden implica que depende del ordenado el cumplimiento de la misma. Así, Orígenes considera que, si esa interpretación es correcta, son superfluos los mandatos, y en vano el propio Pablo culpa a algunos por caer, aprueba a otros por estar de pie y legisla a las iglesias. 3.2. Conflagración del cosmos. Los estoicos formularon la idea de que el cosmos forma parte de una serie cíclica de conflagraciones y asumieron que todo suceso se sigue necesariamente de sus causas. Con ello, formulan la doctrina del eterno retorno, donde asumen que dentro de cada ciclo de destrucción y restauración, cada cosmos es idéntico en cada detalle al anterior y por ello indiscernibles. Afirman los estoicos, según Nemesio, que en efecto nuevamente existirán Sócrates, Platón y cada uno de los seres humanos junto con los mismos amigos y ciudadanos. Padecerán las mismas cosas, se encontrarán con las mismas personas y emprenderán las mismas cosas. Y toda ciudad, pueblo y campo se reconstituirá del mismo modo. Y esto ocurrirá justamente porque los estoicos sostienen que cada causa ha de producir el mismo efecto necesariamente. Ciertamente, si el conjunto de factores que provocan la muerte de Sócrates, por ejemplo, sucederá nuevamente su muerte y del mismo modo. El determinismo estoico es tan radical en este aspecto que cada periodo produce el mismo cosmos idéntico al anterior en cada detalle. Y como puede apreciarse, este determinismo contradice el principio de alternativas posibles, pues si se reúnen las mismas circunstancias del ciclo anterior, entonces solo un futuro es posible. Orígenes considera que la tesis del eterno retorno es, por ello, incompatible con el libre albedrío. Ahora bien, dice Orígenes, los que insisten en que sucesivamente se desarrollan mundos idénticos entre sí e iguales en todo, no sé con qué pruebas lo puedan fundamentar. Pues si se afirma un mundo igual en todo a otro mundo, sucederá nuevamente que Adán y Eva harán lo mismo que hicieron, nuevamente el mismo diluvio. De nuevo, Moisés sacará de Egipto al mismo pueblo de 600,000. Judas otra vez se entregará por segunda vez al Señor. Pablo, por segunda vez, cuidará las vestimentas de quienes lapidan a Esteban. Y se afirmará que todas las cosas que han acontecido en esta vida acontecerán nuevamente. Pienso que esto no puede ser afirmado con ninguna razón si las almas actúan con libertad de arbitrio y apoyan sus progresos y retrocesos en la facultad de su voluntad. Ahora bien, la idea central en la noción del eterno retorno es la relación de necesidad entre un suceso y su consecuencia. En efecto, los estoicos conceden que si un determinado conjunto de circunstancias provocaron un suceso y tal conjunto ocurre de nuevo, ocurrirá de nuevo el suceso causado. Pero Orígenes parece rechazar esta idea afirmando que un mismo suceso
puede provocar efectos diferentes, tal vez por presencia del azar. Para explicar esto, sostiene que lo que ellos afirman es como si uno quiere asegurar que si se lanza en tierra una medida de trigo, puede suceder que por segunda vez las caídas de los granos sean las mismas y totalmente idénticas, al punto de que por segunda vez cada uno de los granos esté tirado allí donde cayó el primero. Ciertamente es absolutamente imposible que suceda esto entre los innumerables granos de una medida, aun si por la inmensidad de los siglos, sin cesar y continuamente fueran lanzados. Perdón, es que vi una... ok, espero que me dé... Profesor, estamos sobre el tiempo, entonces si puede concluir o ya ir cerrando su participación, por favor. Ok, voy a entonces, quizá me quede sin ejemplos y vaya, una de las dificultades que Orígenes enfrenta es qué pasa con la profecía. Entonces vamos a ir a ese punto y explico un poco. Celso cree que algo profetizado por algún conocimiento previo ocurre precisamente por ser profetizado. Pero nosotros, dice Orígenes, no concedemos esto. Decimos que el profeta no es la causa de lo futuro. Incluso si predijo lo que iba a suceder, eh, sino lo futuro que hubiera ocurrido también sin profecía. Es la causa de la predicción misma por haber tenido conocimiento previo. Lo que él quiere, en este punto, Orígenes quiere criticar nada más esta idea falaz de que cuando alguien profetiza algo, parece que el profeta sea la causa, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, que mañana lloverá y mañana en efecto llueve a las 4 y van a decir los otros, ay, fue tu culpa que haya llovido. El Orígenes dice, no, espera, no. Son dos, o sea, son dos eventos diferentes y no hay una relación causal entre la profecía y lo profetizado. Y esto le permite establecer una diferencia importante entre lo que es posible, entre la posibilidad que guarda un suceso, aunque esté profetizado, y la profecía, ¿no? Para tratar de sostener que el suceso profetizado no es necesario, incluso aunque exista una profecía al respecto. Ese es uno de los puntos más importantes para poder sostener que el suceso profetizado podría haber ocurrido de otro modo, sentido, es lógicamente concebible que lo profetizado pudiera ocurrir de otro modo, a pesar de que la profecía exista. Y por último, creo que puedo, ¿cuánto tiempo me quedaría? ¿Un minuto más? O... Sí, un minuto más. Ok, entonces voy a tratar de enfatizar este punto con esta cita. Dice Orígenes, si es posible que Judas sea apóstol como Pedro, es posible que Dios sepa que Judas, que persistirá como apóstol, igual que Pedro. Y si es posible que Judas se vuelva traidor, es posible que Dios piense que él será traidor. Si Judas será traidor, Dios con su conocimiento previo de las posibilidades dichas, siendo posible que una de las dos sea, pronostica lo verdadero. Sabe de antemano que Judas se convertirá en traidor. Aquí lo que hace Orígenes es tratar de extender esta tesis sobre la independencia y de los sucesos profetizados y dice, Dios, el conocimiento de Dios no se reduce a a una sola posibilidad, sino a varias. Si un suceso profetizado tiene más de una alternativa posible, esas alternativas posibles también están incluidas en el conocimiento de Dios, de manera que el conocimiento previo, su omnisciencia, no es incompatible con la presencia de alternativas posibles. Esta creo que es la idea más, quizá la más compleja que tiene Orígenes para defender la idea de que existen alternativas posibles. Y bueno, simplemente ya para concluir, Orígenes construye una noción de libre albedrío que incluye tanto la capacidad para actuar de otro modo, así como el hecho de que las acciones dependen de los agentes. Y esto, bueno, yo lo he estado estudiando con el fin de analizar cómo es que estas ideas tienen
guardan o influyen en otro camino filosóficamente y explicar cómo se da estas atribuciones de responsabilidad al mismo tiempo en el que pues se admite que uno podría ya bien actuar de otro modo, que las acciones dependieron de uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alfredo Sánchez. Vamos a dar un tiempo para las preguntas, para participaciones o comentarios que quieran hacerle al profesor. Ya tenemos una pregunta en el chat. Voy a leerla y para que usted pueda contestar. Nos dice Alejandra Velázquez. En suma, ¿cómo salva Orígenes la posibilidad de libre albedrío ante la causalidad imperiosa de los fatalistas? Ok. Una posibilidad es que conceda que hay causas contingentes. Es decir, que no toda relación causal es una relación de necesidad. Es un poco difícil conjeturar esta idea porque el ejemplo que él pone es aquel de los granos y su énfasis sobre que la sucesión de mundos implicaría cambios necesariamente. Pero Orígenes no apela a una interrupción de la cadena causal. O sea, no admite que las acciones voluntarias sean producidas una suerte de causa sui, ¿no? En ese sentido, creo que su apuesta va más a admitir la idea de causas contingentes. De acuerdo, muchísimas gracias. También Miguel Hernán pregunta. Primero, gracias por la exposición. Pregunto, ¿hay algo similar a una visión de grano grueso en la búsqueda de la compatibilización entre el caso profetizado, pero sin los detalles de modo que puede haber sido profetizado? Pero hay un sinnúmero de detalles, por lo cual puede ocurrir de modos diferentes. Sí, el tema de la profecía es súper complicado porque parece que Orígenes hablara de Dios y de su conocimiento como anterior al suceso profetizado, ¿no? El profeta es la voz de Dios, ¿no? A través de él. Entonces es más o menos la misma cosa. Él habla de un tipo de profecía que es aquella que es como prescriptiva y dice allí no se vulnera el principio de alternativas posibles porque están diciendo cosas como si haces X ocurrirá Y, ¿no? Y allí no hay problema, porque basta con que tú no hagas algo para que no. Pero el problema en la narrativa de las historias de los profetas es que los protagonistas hacen lo que no debían hacer. Y de hecho, pone el ejemplo de Edipo. Dice a Layo le advirtieron que si tenía hijos, iba a pasar lo que pasó. Pudo no haber tenido hijos, dice Orígenes. Piensa que ese tipo de profecías, que son del tipo prescriptivo, si X haces si X, entonces Y, admiten o incluyen el principio de alternativas posibles. Y respecto al conocimiento de Dios, me parece que lo que sostiene es como si como si Dios viera todas las posibilidades antes de que los sucesos ocurran y que ve cuál de esas posibilidades se actualiza de hecho, como si lo viera antes de tiempo. Esa parte es bien complicada en su hipótesis, bueno, en su defensa. Y yo a veces lo he imaginado como alguien que ya vio una película y uno que no la ha visto, pues está con el que ya la vio y entonces le dice, oye, al final se muere el protagonista, ¿no? Y entonces ya cuando termina la película uno puede ver y decir, pues sí se murió, pero no se murió acá porque él me lo dijo, ¿no? Y uno pregunta, bueno, ¿podría ocurrir que solo era un final posible? Pues por la manera en cómo hacemos películas, ¿no? Pero pensemos nada más en un mundo en el que fuera posible que más de un desenlace se hubiera dado, pero como el conocimiento de Dios incluye esas posibilidades, pues incluye tanto
escenario en el que el protagonista muere, por ejemplo, tanto como el que el protagonista sobrevive, por decirlo así. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la ponencia, también a los participantes que estuvieron preguntando y vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta mesa que le corresponde al profesor Ricardo Iván Román Torres y su exposición se titula Calcidio y la obra temprana de Marsilio Ficino. Vamos a dar 15 minutos para esta exposición y para no interrumpir cuando ya quede poco tiempo voy a levantar la manita y así el ponente está avisado, ¿no? De que ya queda poco tiempo. Unos 3 minutos, cuando falten 3 minutos, levanto la manita. Bueno, eh, adelante, profesor Ricardo. Bueno, muy buenas tardes. Creo que todavía no amerito el título de profesor, pero bueno, muchas gracias. Bueno, la presentación, como ya mencionaron, se titula Calcidio y la obra temprana de Marsilio Ficino. Preparé algunas diapositivas para hacer la presentación un poco ágil. Voy a tratar de ir rápido por cualquier cosa. Estoy atento al chat. Bien. Esta exposición se va a centrar sobre todo en un análisis de las teorías de la visión que podemos encontrar en Marsilio Ficino y va a tratar de explicar un cambio en el uso de fuentes y en el marco teórico que utiliza Ficino para explicar los fenómenos visuales, de modo que tal vez no estoy tanto en el marco medieval, sino estoy más hacia el Renacimiento. Pero bueno, aquí tenemos una cuestión. Tenemos la cuestión de que la principal figura que voy a utilizar para suponer que tiene lugar este cambio de fuentes es la de Calcidio a través de su traducción parcial y comentario al Timeo de Platón. Los elementos que quiero resaltar que se recuperan bueno, que podemos encontrar como comunes entre la obra de Ficino y la obra de Calcidio serán la lectura de la historia de las teorías de la visión desde una clave genealógica. De esto hablaré más adelante y lo aclararé. La inclusión de un agente en la teoría platónica de la visión, el espíritus, y la presentación de un modelo considerablemente simple en términos fisiológicos para explicar el proceso visual. Ahora bien, primero, el punto que quiero referir es por qué utilizar a Calcidio como una fuente para hablar de un cambio en el análisis de los fenómenos visuales de Ficino. ¿Por qué no mejor una de las figuras neoplatónicas que ahora están de moda, Jámblico, Proclo? ¿Por qué no otra figura tradicional como el corpus hermético, como tal vez incluso el Picatrix? Bueno, primero tenemos que no debemos de subestimar la postura de Calcidio para la Edad Media y eventualmente para el Renacimiento. Tenemos que es uno de los principales canales de transmisión del platonismo a la Edad Media, un autor del que casi no sabemos nada. Según la tradición establecida por Wozniak, habría vivido entre el siglo IV y V después de Cristo. Y bueno, ahora acerquémoslo un poco más cronológica y temáticamente, incluso geográficamente, hacia Ficino. Primero quiero mencionar un estudio de Hankins, The Study of the Timaeus in the Early Renaissance Italy, y en él tenemos que, en este estudio se señala la gran influencia que tuvo el texto de Calcidio en Italia, bueno, una presencia considerable que puede sobre todo notarse a partir de la gran cantidad de manuscritos en Italia. Tenemos que de los 198 manuscritos conocidos que contienen el trabajo de Calcidio, 40 se escribieron entre los siglos XIV y XV y al menos 28 son de origen italiano. También tenemos la cuestión de que prácticamente todos los filósofos del 480 tenían acceso al texto de Calcidio y tenían alguna copia. Entre ellos, por supuesto, va a estar Marsilio Ficino. Finalmente, bueno, ahora estamos hablando de teorías de la visión. A partir de un estudio de Ham, tenemos que
La figura de Calcidio es particularmente importante para el estudio de las teorías de la visión, ya que representa una de nuestras principales fuentes para analizar cuáles eran las teorías de la visión predominantes en la época helenista, sobre todo en un periodo más o menos oscuro que está entre el siglo II y el 2 a.C. y el 2 después de Cristo. La presencia de tres teorías en competencia en el texto de Calcidio, una acerca de rayos visuales, otra sobre la emisión de neuma asociada a los estoicos y una de la transmisión de imágenes asociada a Demócrito, evidenciaría la continuidad entre el siglo II y el siglo IV de estas tres teorías que se incluyen en el comentario de Calcidio al lado de la teoría de Platón. Finalmente, ahora, ¿por qué es relevante para Ficino? Tenemos que el autor florentino tiene un contacto desde una edad muy temprana, a los 21 años me parece, con el texto de Ficino. Desde 1454 ya tenemos la existencia de un manuscrito copiado por el mismo Ficino que presenta varias anotaciones. Además de esto, tenemos que eventualmente Ficino elaboró un comentario por sí mismo que está datado en 1457, pero de cuál está perdido actualmente. Bueno, no hay registros de ese comentario. Bueno, no tenemos acceso al texto. Además, tenemos que es un texto al que recurre constantemente en su madurez. De las anotaciones al texto que mencioné anteriormente, la mayoría estaban dedicadas a fines didácticos, sobre todo para su enseñanza a Giovanni Pico de la Mirandola. Y bueno, entonces tenemos que, a partir de esto, que es un texto con el que Ficino estuvo trabajando toda su vida. Y una cuestión adicional es que entre estas notas también encontramos algunas dedicadas a la discusión de los fenómenos visuales. De modo que para Ficino sí este tema no pasó por alto. Ahora bien, pasaré a una exposición breve de dos grupos de textos en los que quiero analizar la teoría de la visión que Ficino expone. El primero se trata de dos cartas. El primero comprende dos cartas de juventud, prácticamente compuestas en el mismo periodo, entre 1454 y 55, una dirigida a Michael San Miniato y la otra a Antonio Morali. Y ambas dan un testimonio de una educación aristotélica que Ficino tuvo en su juventud. Y bueno, la primera constituye un tratamiento de una única cuestión en la que se discute por qué los rayos del Sol, siendo de una esencia tan sutil, incorpóreos, ¿por qué estos descienden a la Tierra y transmiten luz y calor? La segunda constituye una colección de tratados de naturaleza sumamente diversa, pero para los que utilizo para este estudio son únicamente una colección de cuestiones que nuevamente están centradas en la física aristotélica. Ahora, además de este grupo, el siguiente grupo que estudio son los primeros comentarios que Ficino dedicó a la obra de Platón cuando hacía su traducción. Estos aparecen publicados en la obra completa de Platón en 1484, pero se tiene datado que el comentario al banquete, que es el primero de los textos que estudio, el de Amore, tiene una composición tan temprana como en 1469, y del comentario al Timeón, si bien al menos no tengo noticia de los datos de su composición, tenemos que fue publicado en 1484 y estuvo revisado hasta 1496. Cabe destacar que ambos textos a los que refiero mantienen los elementos que a continuación mostraré hasta sus últimas ediciones revisadas por Ficino. En el primer grupo lo que podemos observar es sobre todo en el grupo de los textos de las cartas, y que mencioné que era predominantemente aristotélico. Observamos una descripción del comportamiento de la luz, y a partir de esto podemos observar más o menos cómo se comportaría la sensación y la visión. Tenemos que la luz no va a ser definida como una emisión, sino va a ser definida como un acto de un medio diáfano, y tenemos que la sensación es descrita en términos de actividad y pasividad. Prácticamente no hay ninguna diferencia con respecto a la propuesta aristotélica en este punto. Pero bueno, entonces tenemos el grupo B, ya cuando empezamos a tratar a Platón. Vamos a notar que
aquí la principal teoría va a ser la teoría platónica de la visión, en la cual abundaré un poco más adelante. Presentaré un fragmento en el que aparece descrita. Pero esta sobre todo tiene una característica principal, y es que hay tres entidades en juego: un observador, una luz externa y los objetos observados. Quizá el elemento más distintivo entonces es que este observador emite ciertos rayos desde sus ojos, los cuales, acompañados de la luz externa, son reforzados, y de esa manera se pueden ver los cuerpos externos. Ok, aquí también hay un punto delicado. Puede decirse, ok, no importa que esto esté ahí porque solo está en los comentarios de Platón, pero prácticamente vamos a notar que a partir de este punto, esta teoría va a estar distribuida en muchísimos textos posteriores de Ficino, prácticamente todos. La encontramos en el de Vitalunga, hacia 1489, también aparecerá en el de Vita Qualitus Comparanda, en la teología platónica, en el libro 13, muy explícitamente con todos estos elementos, compuesto en 1470, y también en la edición de 1492 de los comentarios, donde aparece en el comentario del Filebo, la República, al Parménides y al Sofista. En todos estos tendremos lugar. Los tendremos. Ahora, otro elemento que quiero destacar de lo anterior es que aunque en el primer grupo, en el grupo A, quiero señalar que aunque Ficino ya conocía el texto de Calcidio para el momento en el que escribió estos textos, no hay ninguna mención al texto de Calcidio, a la teoría de Platón para explicar los fenómenos visuales. Incluso hay referencias en la carta de Antonio Miniatensis que están dedicadas hay menciones al comentario de Calcidio, e incluso hay menciones a una traducción parcial del Fedro, me parece, pero no hay ninguna a Calcidio. Y por otro lado, me interesa destacar que en el grupo B, la teoría que aparece expuesta no corresponde exactamente con la de Platón. Tenemos un elemento adicional, y es la emisión de una sustancia llamada espíritus. No hay ninguna mención sobre esto en el texto de Platón. Entonces tenemos una teoría que a grandes rasgos es la misma, pero tiene diferencias sutiles. Y ahora, bueno, una vez expuesto esto, quiero hacer una breve referencia a cada uno de los textos, pasando por el Timeo, los comentarios de Ficino y finalmente el comentario de Calcidio. Este es el pasaje más emblemático en el que encontramos expuesta la teoría de Platón. Y tenemos no voy a leerlo todo, simplemente voy a señalarles algunos puntos. Tenemos que los ojos son portadores de luz, en la emisión de luz desde los ojos. Luego que este fuego de los ojos fluye hacia afuera y se actúa de manera conjunta con una luz externa, a partir de la cual se pueden observar los objetos que están fuera. Ahora bien, eso a grandes rasgos. Ahora bien, vamos a verlo. ¿Qué pasa en el de amor? Tenemos nuevamente la aparición de una teoría prácticamente idéntica. En el marco de una discusión acerca de por qué la belleza es incorpórea, les traigo este ejemplo. Aquí tenemos una vez más que la participación de la luz del sol y que la visión tiene lugar a partir de la ayuda de un cierto rayo natural propio de los ojos. Ahí se conjugan nuevamente, entonces tenemos los elementos principales de la teoría platónica, que es la emisión de un rayo visual y la luz externa. Ahora, me interesa resaltar otra cosa, que estas emisiones de luz desde los ojos, estos rayos, también van acompañados de esta sustancia llamada el espíritus, y que Ficino las utiliza para explicar procesos que son completamente ajenos a las simples discusiones metafísicas o para hacer analogías. En este caso los utiliza para explicar por qué tienen lugar los fenómenos de un enamoramiento enfocado ya hacia el cuerpo de la persona, de la persona que se observa. Y esto es por una interacción en la que estos espíritus se emiten, llegan a los ojos de la otra persona. Es como este espíritus es un vapor producido de la sangre, se condensa en el cuerpo de la otra persona, llega a su corazón y produce la atracción por el observador. Ok, entonces bueno, eso nos muestra que la extensión en que está alcanzando esta teoría en la obra de Ficino. Luego vamos al comentario al Timeo ahora. Ahora aquí tenemos nuevamente
que hay un fuego natural, una cierta luz dentro del ojo, la cual fluye a través de la pupila. Y aquí me interesa destacar un punto en particular, y es que es la descripción fisiológica que encontramos aquí. Tenemos que hay una única fuente, un nervio en el interior de la frente, el cual se bifurca eventualmente y llega a los ojos, estos se llenan de espíritus y sale al exterior. Más adelante diré por qué me interesa esta descripción. Ahora, otro elemento que aparece en la obra de Ficino, en el comentario al Timeo, es la imagen de un cono visual. Esta es relevante nuevamente porque veremos que Calcidio presenta la teoría de los estoicos, la teoría de la visión de los estoicos en términos de un cono visual, así que la presencia de este elemento aquí no es casualidad, o al menos supongo no es casualidad. Ahora bien, expuestos estos fragmentos de Ficino, quiero pasar a la exposición de algunos fragmentos de Calcidio, y es nuevamente la teoría de Platón. Es un comentario dedicado al Timeo, es evidente que va a estar ahí, una luz interna y que se conjuga con una luz hermana que está en el exterior, y a través de esta se pueden ver los objetos externos. Pero bueno, aquí está el punto interesante, y es cómo Calcidio presenta la teoría de Platón. Y es que la presenta como si esta fuera una primera teoría a partir de la cual filósofos posteriores habrían desarrollado sus propias teorías. Y no de una manera independiente, sino que simplemente destruyeron y tomaron partes de esta. De ahí esta cita que pongo en el segundo lugar, que dice: como herederos indignos dilapidan el patrimonio paterno, hicieron pedazos una teoría completa y rica, reduciéndola a ideas sin pies ni cabeza. ¿Por qué me interesa esto? Porque quizá un lector posterior de la obra de Calcidio podría interpretar esto y decir: ok, todas estas teorías que voy a encontrar son parte de la teoría de Platón. Entonces, a través de la lectura de estas otras teorías, puedo tener una visión más completa de cómo Platón quería explicar la visión. Y bueno, entre estas teorías va a estar, por supuesto, la teoría de los estoicos, que, como dije, se va a explicar en términos de un neuma visual y un cono visual, que son los elementos que aparecen en dos de los elementos añadidos en Ficino: el spiritus y la figura de este cono que ya veíamos. Ahora bien, la otra cuestión que quiero resaltar, más allá de estos cambios en la teoría general, es la descripción fisiológica. Aquí tenemos nuevamente exactamente la misma estructura de un único nervio que se bifurca, eventualmente parten de una misma raíz y se bifurcan hasta llegar a los ojos. Tenemos que a partir de esto tiene lugar la visión, un flujo de espíritus. Y entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque esto no está presente en Platón. Y también porque es interesante porque no es gratuito que aparezca una descripción tan simple de la fisionomía, de la fisiología involucrada en el proceso visual. Beatrice Bacrouch señala que esto es la muestra de una herencia, de una técnica de referencia de fuentes doxográficas antes que médicas en la obra de Calcidio. Y ahora, si encontramos esto también en Ficino, también es problemático, porque sabemos que Ficino después de sus estudios en el estudio de Florencia, tuvo una formación como médico en las universidades de Bolonia y en Padua, en Pisa. Entonces, ¿por qué alguien que tendría una formación y que inclusive tendría contacto frecuente con la práctica médica, porque el padre de Ficino era un médico, ¿por qué habría de referir a una teoría, una descripción tan simple del proceso visual, si no es a partir de una lectura y nuevamente de un recurso a fuentes doxográficas, en este caso Calcidio? Y bueno, entonces, sí, ahora notando todos estos elementos comunes, ¿qué hay vías de transmisión que podrían justificar que Ficino se basara en el texto de Calcidio? Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué no mencionar a Calcidio explícitamente? ¿Y por qué no lo encontramos en estas obras más tempranas de Ficino?
en estas cartas. Y bueno, a la primera pregunta, ok, lo que propongo es que no es inusual que Ficino omita sus fuentes, lo encontramos frecuentemente. No es, Ficino va a evadir incluso en sus traducciones, no menciona que sea basada, de Platón, no menciona que se basó en el trabajo de otros, humanistas del Renacimiento, en traducciones previas. Ficino técnicamente tiene esta costumbre de no mencionar sus fuentes y por eso encontramos muchos estudios intentando dilucidar las fuentes en obras como el De Vita Queritus Comparanda o inclusive el Comentario al Banquete. Ahora bien, también está una cuestión retórica en la que Ficino podría querer presentarse como el gran bastión de esta sabiduría platónica que estaba distribuida en una serie de figuras, según plantea esta idea de la priscateología. Y entonces él es el gran revitalizador, el que trae un renacimiento de la filosofía platónica. Entonces, no le convendría a Ficino decir que está planteando su análisis de Platón a partir de intermediarios. Mucho menos uno que no es una fuente en griego. Ahora bien, ¿y ahora por qué no aparecen en estas cartas de juventud? Y para eso presento dos razones. Y es que, en primer lugar, quizá lo que sucedió es que a partir de la lectura del original en griego de Platón, Ficino pudo comprobar estas teorías y las encontró dispersas en otros textos de Platón, como es el caso del libro 6 de la República, y pudo asumirlas como propias en un esquema que se va ampliando poco a poco, que incluso llegamos a encontrar estas teorías en la obra médica de Ficino, para explicar incluso la interacción con cuerpos celestes. De todo está expresado en términos de una teoría platónica de la visión. Y bueno, entonces también esto ya mi segunda razón es que esto sería parte de la conformación de una voz autoral propia de Ficino, que tendrá lugar nuevamente a partir de la lectura y el contacto directo con los textos en griego de Platón. Y podría a partir de esto asumir un marco explicativo que extendería a otras áreas de su pensamiento. Y bueno, entonces las conclusiones de esta exposición es que, como ya he mencionado, podemos notar una influencia, podemos decir que hay una posible lectura de Ficino de la obra de Calcidio, a partir de la cual éste habría recuperado una teoría de la platónica de la visión modificada. Para esta lectura, para esta recuperación existen vías de transmisión claras, pues tenemos que Ficino tuvo acceso al manuscrito y lo anotó constantemente. Y bueno, los elementos que señalé para hablar de esta conexión entre las obras son una lectura genealógica de la historia de las teorías de la visión, la inclusión del espíritus como un agente que participa en el proceso visual y la presentación de este modelo fisiológico sumamente simple que parece calcado de Calcidio. Y bueno, a partir de todo esto propongo que la inclusión de esta teoría de la visión podría formar parte de la conformación de una voz propia, una voz como autor de Ficino, ya independizándose de su formación predominantemente aristotélica. Listo. Muchísimas gracias. Pues agradecemos mucho a Ricardo Iván Román su exposición y ahora damos paso a las preguntas. Sí, la profesora Tere Rodríguez quiere comentar algo. Adelante. Bueno, voy a leer dos comentarios que ya hay en el chat para el ponente. El primero de Alejandra Velázquez. Pregunta, ¿cómo explica la teoría emisionista? La luz sale de los ojos como si estos fueran lámparas que no podemos ver en la oscuridad. ¿Por qué necesitamos de una luz hermana, la del sol, por ejemplo, para poder ver? Entonces, ¿por qué necesitamos la teoría emisionista? Bueno, pues justamente hablando de que es una luz que no podemos ver en la oscuridad, encontramos pasajes en el de Amore y en el de Vita Queritus Comparanda,
en el que Ficino dice que sí podemos ver esta luz en la oscuridad. Habla de la luz en los ojos de los gatos en la oscuridad. Y esto lo toma como una evidencia. Y creo que refiere a Tiberio, me parece que decía que tenía una luz tan potente de sus ojos que podía ver en la oscuridad. Y bueno, no recuerdo exactamente de quién está tomando estas citas Ficino, pero bueno, se supone que esta es una luz muy débil que se dispersa inmediatamente cuando sale de los ojos. Entonces necesita de este refuerzo externo para, para alcanzar los objetos. Por eso es que incluyen esto. También a mí me parece que es una explicación muy atropellada, pero pues es la teoría que nos presenta Ficino. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, Tere Rodríguez, adelante. Ay, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Isabel. Yo tenía una curiosidad que siempre me ha rondado un poco cuando hablamos de las fuentes latinas de Ficino, y es que pensando, por ejemplo, en Cicerón, a mí me parece que em, algunos platónicos florentinos no necesitan como ser explícito que se están refiriendo a Cicerón porque sus textos eran tan leídos que era como una referencia obvia. Y no sé si eso pase también con Calcidio como una fuente latina. Es decir, entiendo que a veces Ficino no cita sus fuentes y que esa es justamente una de las partes fascinantes de investigar sobre sus textos. Pero quería preguntarte si tú piensas que respecto a los textos latinos hay una diferencia frente a los textos griegos, ¿no? Como Jámblico y Proclo. Gracias. Creo que no he apuntado en la cuestión desde esa óptica particular de distinguir fuentes latinas y fuentes griegas, pero creo que sí, sobre todo, o sea, recordando las lecturas que tengo de los textos que he analizado, no, pues, las fuentes latinas parecen mucho más escasas. Y también, bueno, había leído por ahí en el texto de Hankins que también este Ficino debía tener conocimiento de las glosas de Calcidio del siglo XII, pero tampoco las menciona, que las menciona solo tangencialmente. Sí, no recuerdo cuál es el nombre que les da, pero no hace referencia explícita a los autores. Y bueno, tal vez, no sé, también esto estaría relacionado con la cuestión de este texto de las instituciones platónicas en las que Ficino habla de una tradición platónica completamente distinta y de la cual parece cambiar su opinión una vez que empieza a entrar más en el trabajo de los textos griegos. Pero sí, bueno, habría que estudiar esa cuestión puntualmente. Muchas gracias. Gracias. Finalmente voy a leer una pregunta de la profesora Soraya Monroy, esta que escribió aquí en el chat. Dice, ¿encuentras alguna relación o como una opción a las concepciones emisionistas de los antiguos o con el propio Roger Bacon? Creo que la cuestión sería más de relación. Lo que he leído es que sí había conocimiento por parte de Ficino de estas propuestas, y no solo de estas, sino de textos árabes que anteceden a estas concepciones, que me parece que es Avicenna y Albuma Shahar, incluso Al-Kindi, y también una conjunción con Proclo, pero sí parece que todo el asunto de las cuestiones de emisión de estos ídola, me parece que Ficino tendría completo conocimiento de ellos, pero también por lo que se puede ver en el comentario al sofista es que conjuga ambas visiones, inclusive se iba a hablar de una emisión de imágenes, nada más que no me metí mucho en ese texto, pero sí, tenía conocimiento de eso absolutamente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la ponencia. Agradecemos mucho a Ricardo Román y también a quienes realizaron preguntas. A continuación vamos a dar paso a los siguientes expositores, que son la doctora Alejandra Velázquez y el doctor Leonel Toledo. Ellos van a presentar un mismo tema dividido en dos partes.
Y la primera parte la va a exponer el profesor Toledo. Su trabajo se titula Bases filosóficas del probabilismo en Mersenne y Gassendi, el probable teológico medieval. Bueno, le damos la palabra al profesor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de compartir la pantalla para que podamos... Permítanme. No. No me aparece la opción. Uy. Aquí está. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias. Este es un texto que constituye un acercamiento, un ensayo de parte de Alejandra Velázquez y mío, de acercarnos a las raíces, a las bases filosóficas del probabilismo en Gassendi y en Mersenne, ¿no? Tratamos de ubicar estas o de seguir, digamos, estas bases de la filosofía natural de Gassendi y Mersenne, que ya son siglo XVII, ¿no? En el probable, digamos, medieval. Entonces, bueno, pues voy a leer esta primera parte y Alejandra va a continuar con la segunda. Introducción. En esta investigación nos interesa abordar el estudio de las bases filosóficas del género de certeza que Marin Mersenne y Pierre Gassendi adscribieron a su pensamiento científico, en continuidad con el texto Mersenne y Gassendi, objetores de Descartes, ¿no? Veremos que este último admite dos clases o géneros de certeza en el conocimiento, metafísica y moral. En tanto que, de acuerdo con Mersenne y Gassendi, solo es posible tener acceso a esta última. En efecto, para estos científicos religiosos, el conocimiento posee una certeza probable o moral única, asequible al ser humano. En la modernidad temprana, el debate en torno al estatuto de certeza dio lugar a una intensa discusión en donde la noción de hipótesis, suposición, desempeñó un papel clave para la determinación del alcance del conocimiento, con énfasis, aunque no exclusivamente, al que corresponde al mundo natural. Aunque ha sido frecuente el estudio de la metodología y las bases epistemológicas en que se desarrolla la nueva ciencia, el origen y formación de estas requiere de una mayor atención analítica que nos permita incorporar algunos nuevos elementos y fuentes de los que ahora disponemos. Por lo anterior, para iniciar la investigación que nos ocupa en este texto, pretendemos rastrear el problema del probable como un género de argumentación que preludia el ambiente intelectual de la discusión antes mencionada. Para el esclarecimiento del tema, proponemos los siguientes dos sentidos del término, no exhaustivos, como herramientas para su estudio. Número uno, el probable teológico, como un nivel de argumentación con raíces medievales. Se trata de un recurso que asume la distancia entre la certeza humana, incapaz de develar la verdadera naturaleza de la creación divina, apta tan solo para crear discursos cuya formulación no lleva a contradicción. Desde la perspectiva de la potencia Dei, Dios puede crear modelos alternativos del mundo, por lo que no hay por qué asumir la verdad inamovible del conocimiento humano ni las explicaciones que de él derivan sobre el mundo natural. Aquí, el probable aparece en el contexto de la crítica a ciertos argumentos aristotélicos sobre la naturaleza del mundo físico, y con ella se abre paso al resquebrajamiento de la escolástica. En el siglo XIV, las propuestas de Nicolás de Hautrecourt y Nicolás Soresme, críticas del aristotelismo, se desarrollaron en el clima intelectual que generó como secuela la condena de 1277 establecida por Etienne Tampier a 219 tesis de la filosofía del estagirita, como lo veremos en este texto. Número 2, el probable moderno. A la noción de hipótesis como supuesto
se suma el recurso a la experiencia como evidencia de la certeza del conocimiento. El probable teológico se pertrecha con las armas que provee la experiencia pública y compartida. Fruto de una actividad metodológica, el conocimiento científico debe ser tan corregible como asequible a todos los que se sujeten a un procedimiento experimental compartido. Asimismo, un criterio importante en este sentido del probable es el de la aplicabilidad de todo conocimiento para ser considerado cierto. De este modo, tanto el saber del mundo natural como el de los conocimientos matemáticos han de ser aplicables para la solución de las necesidades humanas en su papel de instrumentos. Bien, número 1, los contextos del probable teológico, fuentes del escepticismo medieval. Estudiosos como Lagerlöf han identificado al menos 3 fuentes del escepticismo presentes durante la Edad Media. A saber, 1, las académicas de Platón, 2, contraacadémicos de Agustín de Hipona, 3, el pensamiento de Al-Ghazali, encontrado en su refutación de los filósofos, y, en menor medida, 4, una traducción que data del siglo XIII de las hipótesis pirrónicas de Sexto Empírico. Salvo la obra del Pirrónico, estos antecedentes intelectuales fueron suficientemente importantes en su influencia durante todo el medioevo y dieron forma a diversas expresiones que incluyeron retos epistémicos importantes, tales como la justificación de encontrar una fuente de verdad irrefutable, el problema del mundo externo, lo incierto de la evidencia sensible y otros aspectos que aparecieron en discusiones propiamente medievales, como la posibilidad de ser engañado por Dios y la posibilidad de que la divinidad haya podido crear otros mundos aparte de este. Bueno, debo aquí mencionar que según la propuesta de Lagerlöf, por ejemplo, esta traducción del siglo XIII de Sexto Empírico no tuvo un impacto lo suficientemente fuerte, digamos, para ser considerada pues una fuente importante en el escepticismo medieval, si lo podemos llamar así. Continúo leyendo. Bien se sabe, a partir de estudios recientes, que las discusiones escépticas no fueron ajenas a los intelectuales del medioevo y que fueron generalmente empleadas en los debates entre ellos. Sin embargo, debemos reconocer que el escepticismo funcionaba, en la mayoría de los casos, como el enemigo a vencer. Los pensadores medievales no participan de un sentimiento de crisis epistemológica, religiosa y cultural, tal y como se vivió posteriormente de los siglos XV a los siglos XVII. Cito aquí. Uno debe tener en mente que las refutaciones medievales al escepticismo no fueron producidas en el contexto de una crisis escéptica seria, a diferencia de lo que ocurrió después en los periodos renacentista y moderno. Antes bien, al menos un número considerable de autores medievales hicieron un uso metodológico de los argumentos escépticos que consistió en emplear tales argumentos, ya sea para minar una concepción dada de conocimiento que era después reemplazada por otra, inmune a las dificultades propuestas por tales argumentos, o para distinguir entre tipos de conocimiento y para determinar el tipo de certeza propia de cada uno de ellos. Bien, hasta aquí la cita. Sin embargo, a nuestro ver, no debemos dejar de considerar que justamente esos desarrollos teóricos con motivaciones escépticas en el medioevo, si bien no fueron retomados desde el escepticismo clásico, ¿no? Tal vez ni siquiera pirrónico, sí lograron expresar preocupaciones y desarrollos escépticos originales. Tal y como veremos más adelante, el impacto más fuerte del escepticismo propio de la Edad Media se dio junto con las motivaciones teológicas en el contexto de la discusión entre potencia Dei absoluta y potencia Dei ordinata. Y todavía más, su carácter hizo tambalear las bases cosmológicas del aristotelismo. Bien, 1.1, el aspecto cosmológico del escepticismo medieval. Creemos que para completar nuestro mapa del escepticismo de la Edad Media, debemos agregar elementos que no están incluidos en la lista de las 4 fuentes escépticas medievales de Lagerlöf. En primer lugar, debemos llamar la atención en un aspecto que de manera provisional podemos establecer como 5, el aspecto cosmológico del escepticismo medieval. ¿En qué consiste este aspecto? Nos referimos aquí al carácter verosímil que poseen las teorías del cosmos que desde la antigüedad se les reconoce.
Las teorías cosmológicas están configuradas expresamente para dar cuenta de la génesis y la configuración del mundo, pero ellas no poseen un estatuto de certeza, esta última reservada solo a los dioses, sino que se les adjudica un grado de verosimilitud propia de las capacidades humanas, que nos mueve a creerlas o tomarlas provisionalmente. Encontramos esta noción ya desde el Timeo de Platón, donde se establece que lo que allí se expone en la descripción del mundo es una suerte de relato probable. Lo probable y lo verosímil, como característica de la cosmología, aun cuando pretende ser un relato coherente, que se ajusta a principios metafísicos claros y evidentes, no posee, en efecto, el nivel de certeza. Cuando los filósofos de la Baja Edad Media se referían a las posibilidades distintas de las aristotélicas, en las que Dios pudo haber creado uno o varios universos, no hacían sino enriquecer con las consideraciones teológicas de las condenas de 1270 y 1277 esta antigua tradición científica y platónica del relato probable del cosmos que atravesó el medioevo con las versiones de Calcidio. Ahora bien, detengámonos todavía más en esto e indiquemos dos de las notas específicas del relato probable del Timeo. La primera implica que el relato probable está hecho a la medida humana, en oposición al conocimiento de los dioses, y que en todo caso se opone al discurso totalmente coherente y exacto. Cito acá. Por tanto, Sócrates, si en muchos temas los dioses y la generación del universo no llegamos a ser eventualmente capaces de ofrecer un discurso que sea totalmente coherente en todos sus aspectos y exacto, no te admires. Pero si lo hacemos tan verosímil como aquel otro, será necesario alegrarse, ya que hemos de tener presente que yo, el que habla, y vosotros, los jueces, tenemos una naturaleza humana. De modo que acerca de esto conviene que aceptemos el relato probable y no busquemos más allá. Hasta aquí la cita. La segunda nota se refiere justamente a que una vez que sabemos las limitaciones del propio discurso relacionado con la proporción del tema, debemos también considerar que las capacidades humanas que lo construyen son igualmente de un estatuto menor, pues las facultades de la creencia son inferiores a las de la razón, la cual solo organiza discursos verdaderos e irrefutables. Durante la Baja Edad Media, tendríamos en efecto esas dos asunciones del relato probable, igualmente articuladas en las explicaciones alternativas del mundo. Por un lado, el ejercicio de los argumentos pasa a través del tamiz de las limitaciones humanas ante la omnisciencia de la divinidad, pues los seres humanos no conocen sino a partir de las apariencias y los particulares, en oposición a los universales y a las verdades matemáticas. Por otro lado, el recurso del probable se erige como alternativa al discurso racional a través no de la ratio, sino de la imaginación. Así, de acuerdo con Edward Grant, cito, hay poca duda de que la literatura científica del siglo XIV revela una muestra abundante de imaginación científica, así le llama Grant, ¿no? Tal como lo evidencia la ocurrencia frecuente de la frase secundum imaginationem, ¿no? Particularmente en los tratados escritos por los nominalistas. Sin embargo, significativamente estas propuestas científicas imaginativas fueron formuladas en su mayor parte sin considerar su aplicación al mundo físico. Hasta aquí la cita. El discurso científico secundum imaginationem de la Baja Edad Media se articula efectivamente con el probable, en la medida en que es un correlato alternativo del mundo, que se realiza teniendo en la mira la desproporción entre el conocimiento humano y el divino. Aún así, nuestra caracterización del probable medieval quedaría incompleta si no indicamos que los elementos epistémicos que hemos descrito hasta ahora se complementan con la teología de la omnipotencia divina que expondremos en las siguientes líneas. 1.2
el aspecto teológico del escepticismo medieval, la potentia Dei absoluta. Otro elemento que debemos agregar a la lista de Lagerlöf, sería esta la sexta fuente del escepticismo medieval, es el elemento teológico. Durante la Baja Edad Media, las concepciones acerca de la relación entre la voluntad divina y la creación se tornan tal vez de manera involuntaria en una fuente de incertidumbre para la ciencia. El tópico del poder de Dios sobre su creación se desarrolla a partir de las discusiones de Pedro Damián, 1007-1072, acerca de lo que Dios puede o no puede hacer. Y más adelante, durante el Renacimiento del siglo XII, la discusión sobre el poder de Dios se ve forzada con el arribo de las traducciones al latín de los textos lógicos, físicos y cosmológicos de Aristóteles, así como los escritos de la interpretación averroísta de la Estagirita. Brevemente, podemos decir que la irrupción de las teorías naturalistas del griego y de su comentarista árabe imponían a los ojos de los teólogos medievales restricciones inaceptables al poder divino con respecto a su creación. Esto es, si el mundo es tal y como los aristotélicos lo describen, quiere decir que Dios no puede, si así lo desea, cambiar su estructura, su configuración o su forma. ¿No pudo Dios elegir otro orden distinto del aristotélico al crear el mundo? Es decir, ¿está el poder de Dios restringido por los propios principios aristotélicos? Para los teólogos, la visión naturalista y determinista de la filosofía natural de Aristóteles imponía restricciones inadmisibles al poder absoluto de Dios. La reacción o respuesta medieval a estas dificultades se basó en la distinción entre las nociones de potentia Dei ordinata y potentia Dei absoluta. La primera se refiere al orden establecido de la creación por Dios, que mantiene el orden y la coherencia en el curso natural del mundo. Sin embargo, este orden que impone la divinidad al mundo y que opera a través del transcurso común de los fenómenos, no agota el poder absoluto de Dios sobre la creación. Pues, inciso A, este orden fue elegido libremente por la voluntad divina y en esa medida es una opción entre muchas configuraciones posibles. El poder de Dios no ha quedado restringido de ningún modo al elegir crearlo y de ese modo, inciso B, si Dios así lo decide, tal orden puede ser subvertido total o parcialmente en cualquier momento, aun cuando los seres humanos no se percaten de ello. Los incisos A y B caracterizan la potentia Dei absoluta. Por supuesto, el énfasis que a partir del siglo XII recibió la potentia Dei absoluta fue apoyada por la condena de París de 1277, hecha por el obispo Etienne Tampier. Bien, aquí hay una selección de artículos que, dado el tiempo que tengo, no voy a poder leer, ¿no? Una mirada rápida a los artículos de la condena de 1277 nos muestra la versión de los teólogos por el determinismo de los principios aristotélicos en la metafísica, en la física y en la cosmología. Las asunciones voluntaristas de 1277 dejaron una huella profunda en todos los aspectos de la filosofía natural durante los siglos venideros. Primeramente, la actitud de la condena de París reforzó la idea de que, si bien la naturaleza sigue un orden aristotélico común, que es sostenido por la potentia Dei ordinata, tal disposición es totalmente contingente y depende del poder y la voluntad absolutas de la divinidad. Bien. En segundo lugar, la condena de 1277 abrió el escenario para aceptar en filosofía dos niveles de explicación: el natural, descritos en términos de la filosofía ilemorfista, y el teológico, que afirmó la verdad de la revelación por encima de la teoría de los aristotélicos. En tercer lugar, y de manera relevante para nuestro estudio, la condena de 1277 promovió el pensamiento imaginativo de la ciencia medieval. Al tener en cuenta la potentia Dei absoluta, los filósofos pudieron establecer hipótesis que contenían propuestas que no se ajustaban a los cánones de las obras aristotélicas, particularmente hipótesis cosmológicas, experimentos mentales, por usar un término más cercano a nosotros, donde se pusieron en marcha los elementos del probable que hemos descrito antes. Bien,
Ahora bien, nos interesa a continuación aproximarnos al probable teológico y definir con más precisión cómo opera, por lo que a continuación señalaremos aspectos del empleo del probable en Autrecourt y Oresme. Bien, hasta aquí leo yo. Continúa Alejandra Velázquez. Sí, muchas gracias. Yo le pediría, por favor, a Bruno, si me puede pasar a mí ahora la posibilidad de que yo comparta mi pantalla. Está lista, profesora. Gracias. A ver, vamos a ver. Es esta, ¿verdad? Ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Correctamente. Muy brevemente, yo quiero decir lo siguiente, antes de dar paso a mi participación. Nos acabamos de enterar hace unas cuantas horas del fallecimiento de una compañera muy querida del Colegio de Filosofía de la Escuela Nacional Preparatoria. Ella fue mi alumna, Bárbara Margarita Reséndiz Caraza, y no quise dejar de mencionarlo porque, bueno, ella siempre estaba muy interesada en todas estas presentaciones que hacíamos y ella participaba en los congresos de filosofía. Bárbara Margarita, pues esta presentación te la dedicamos. Autrecourt y el probable. Como estrategia argumental de su crítica a Aristóteles en el siglo XIV, Nicolás de Autrecourt recurre al empleo del probable, el cual representa una tendencia fundamental de la última época de la escolástica y expresa la reflexión acerca del género de certidumbre que es susceptible de alcanzarse en las universidades. Y entonces dice, una palabra probable, señala Viñó, resume la abundante reflexión de estos hombres sobre la cultura que transmiten sus escuelas. La propuesta de Autrecourt se encamina a defender el conocimiento que tiene como base los sentidos, así como su teoría atomista, desde el cual encara la metafísica y la filosofía natural del estagirita, pues estas a su vez no constituyen ciencia. Yo quiero decirles muy rápidamente que Leonel y yo estamos interesados en el tema del probable porque estamos participando todos en un seminario que tiene que ver con la hipótesis, con la manera de concebir el conocimiento como hipotético. Entonces, por eso nos quisimos ir a la Baja Edad Media, precisamente para ver cómo desde un estilo de argumentación, el probable, se va configurando una diferencia entre lo que es científico y lo que no lo es. En el Exigit Ordo, la investigación inicia con el tratamiento, entonces frecuente, de las cuestiones sobre la eternidad de las cosas. Al respecto, Autrecourt señala el error fundamental de la filosofía aristotélica, la teoría de la generación y la corrupción de los fenómenos sublunares. Ante esta ha de concluirse como más probable la idea de que las cosas son eternas. Esta obra de Autrecourt y el mismo Autrecourt apenas en el siglo XX se ha iniciado el estudio del autor y de su trabajo. Entonces, todavía hay mucha discusión acerca incluso del texto establecido. Dice, vamos a leer una parte de la nota. A partir de esta conclusión, puede colegirse que las aserciones de Aristóteles son falsas en varios lugares y que por momentos en otros hay pura ficción, pues lo que dice acerca de la materia prima carece de fundamento y no es cierto, porque su punto de partida en esa investigación es que las cosas pasan del ser al no ser y viceversa. Y obsérvese que Aristóteles no eliminó en absoluto el motivo de los antiguos para dudar. Este pasaje ha sido central en el análisis del rechazo de Autrecourt a las teorías aristotélicas, el cual corre paralelo a la exposición
de la propuesta atomista que defiende Otrechuk. En efecto, dado que Aristóteles no logró refutar la teoría atomista de los antiguos, a la cual pretendió ofrecer una alternativa, entonces afirma Otrechuk, la doctrina peripatética no es demostrativa, no alcanza a explicar cómo del ser se pasa al no ser y viceversa. Así, la opinión de Aristóteles es una hipótesis probable y como tal admite una refutación capaz de plantear otra solución, con tal de que ésta sea más probable. Como se advierte, el planteamiento de Otrechuk pone de relieve una noción central de la filosofía natural de Aristóteles en los fenómenos sublunares, la del cambio real. Del ser se pasa al no ser y de este al ser, que son los procesos de corrupción y generación del mundo sublunar. Sin embargo, se pregunta Otrechuk, ¿de veras se sabe que las cosas no son eternas? El ejemplo que propone es el de las cosas sensibles, por ejemplo, el color. En un momento dado, si dejamos de ver el objeto, el color, pensaríamos que ya no existe. Sin embargo, si éste deja de ser visible, la conclusión de que ya no existe no se sigue. Bien podría ser que las formas naturales, en lugar de corromperse, se dividen en diminutas partes no perceptibles a nuestros sentidos. De este modo, las cosas, desde la teoría del atomismo, serían eternas. Y esa es la visión que defendería Otrechuk. Viño nos hace notar que en el empleo del probable, la refutación se lleva a cabo en dos momentos. Primero, Aristóteles no alcanza a demostrar su tesis. Y segundo, dado que sus pruebas no dan lugar a demostraciones, da la victoria a su adversario. De este modo, la estructura del probable consiste en poner a prueba dos tesis opuestas. Y tras ofrecer cada una sus razones, viene la discusión como prueba decisiva. En esta situación, señala Viñó, el juez es todo espíritu enamorado de la verdad, sin parcialidad en el asunto. A él le toca apreciar el grado de probabilidad de una y otra opinión y de qué lado este grado se encuentra en exceso. Por lo anterior, el grado de validez otorgado a los planteamientos del estagirita queda reducido a la dimensión de argumento probable, pero además la probabilidad se inclina hacia la noción opuesta. El atomismo los ha desplazado. Sin embargo, debe señalarse que la victoria de este último es temporal. Una argumentación futura podría invertirla. No debe olvidarse que el probable constituye un valor momentáneo, transitorio, no tiene nada de definitivo. Por eso, de dos tesis, la más probable no es necesariamente la verdadera. Y por fuertes que sean, las probabilidades no entran nunca en competencia con las certidumbres de la fe, dice Otrechuk. Por lo anterior, deben destacarse dos consecuencias. La primera consiste en el debilitamiento de las razones de la escuela en defensa del aristotelismo, pues pese al carácter meramente provisional de la refutación, pues así como Aristóteles en su momento refutó a los antiguos, Otrechuk lo puede refutar. Y a su vez alguien más podrá refutar a Otrechuk. El golpe asentado contra los peripatéticos condujo al debilitamiento paulatino pero definitivo de la escolástica. Abona a ello el que Otrechuk calificó los argumentos de Aristóteles como falsos y como mera ficción. La segunda consecuencia consiste en la determinación del estatuto de la argumentación humana, misma que resulta incapaz de penetrar las verdades de la fe, por lo que la certidumbre propia de las Sagradas Escrituras se encuentra en un nivel intocable por las razones del hombre. Si es así, el nivel que corresponde a estas últimas, a efecto del conocimiento del mundo natural, es el de la mera probabilidad. Otrechuk no ignora que su defensa de la eternidad de las cosas choca con la enseñanza de las Sagradas Escrituras, pero estas nunca fueron el objeto de la discusión, lo cual se expresa en varios pasajes de la obra, similares al siguiente.
Conozco, por cierto, que la verdad es tal como lo sostiene la fe católica y que no todas las cosas son eternas, pero no estoy contradiciendo esto, puesto que solo afirmo que esta conclusión es más probable que su opuesta en lo que hace a las apariencias naturales de las que ahora participamos. Hasta ahí Autrecourt. Como conclusión del primer capítulo del Exigit Ordo, Autrecourt ratifica la escasa probabilidad de la teoría aristotélica de la generación-corrupción, la cual no descansa en principios, por lo que es mejor sostener la tesis de la eternidad de todas las cosas, según lo hará a lo largo de su obra, con base en la idea de la perfección del universo. En este párrafo dice Autrecourt cómo finaliza su primer capítulo, que es el que resulta más estudiado. A pesar de haber admitido el carácter de sus planteamientos como propios del discurso del probable, la afirmación de la eternidad de todas las cosas fue una de las 66 tesis de Autrecourt condenadas. Fueron condenadas entre 1346 y 1347, según un proceso que culminó en la quema pública de su obra. Esa quema pública de la obra de Autrecourt fue lo que llamó grandemente la atención de lectores de principios del siglo XX. Y entonces, a partir de ahí, Autrecourt ha sido cada vez más estudiado. 2. Oresme y el probable, con esto terminamos. Como hemos dicho líneas arriba, la condena del 7 de marzo del 77, establecida por Dampier, a 219 tesis filosóficas provenientes del aristotelismo y del averroísmo, dejó importantes secuelas que se reflejaron en el clima intelectual del siglo XIV, como lo veremos en el caso de quien llegara a ser obispo de Lisieux, Nicolás de Oresme, Nicole Oresme. Dicha condena, aunque no se prolongó al siglo XIV, condujo a los intelectuales del periodo a buscar explicaciones posibles sobre el mundo natural, no contradictorias, pero sí alternativas a las de la escolástica. A menudo, según se advierte en la réplica de Autrecourt, en abierto conflicto con aquella. Y entonces, al igual que Autrecourt, Oresme, desde la Escuela de París, emplea el probable como género de argumentación que le permite exponer explicaciones posibles a las ofrecidas por Aristóteles. En este caso, abordaremos las que expone en la obra de Caelo, cuya traducción al francés le fue encargada por Carlos V. Y ahí hay unos extensos comentarios. Como es sabido, Aristóteles niega la existencia de un más allá del universo. Así, afirma que el mundo es el lugar de todas las cosas posibles, cuya demarcación externa, dice, no es el cielo, sino tan solo el límite extremo del cielo, que está en contacto con el cuerpo móvil, a manera de un límite inmóvil envolvente. Hasta ahí la cita. Pero si en efecto hay un límite extremo inmóvil que limita al mundo, este límite, con respecto a qué lo es. Cuestiones como la anterior abrieron el paso a numerosas polémicas, a las que se unió la aportación de Oresme, sin duda original e imaginativa. Así afirma: yo digo que uno puede imaginar más mundos existentes en tres maneras, advirtiéndonos previamente que poniendo a un lado la autoridad humana, es bueno considerar, según verdad, lo que puede decirse, siguiendo solo la pura razón. Con el empleo del probable y dejando de lado la autoridad de Aristóteles, Oresme presenta tres maneras distintas de concebir la existencia de más de un mundo. 1. Que un mundo exista sucediendo en el tiempo a otro. 2. Que existan mundos contenidos en otros mundos. 3. Que existan mundos enteros fuera de otros. La primera posibilidad asume que nada impide pensar que así como este mundo tuvo un comienzo, de acuerdo con el orden que Dios impuso a la masa confusa y sin orden, sin forma y sin figura que existía, tendrá un fin. Después de un largo tiempo, este mundo será destruido por la discordia y regresará a ser tal masa confusa
pero otra vez por la concordia será hecho otro mundo. Y este proceso será en el tiempo futuro sin fin, por ocasiones innumerables, y de manera semejante ha existido en el tiempo pasado. Hasta ahí Oresme. Sin embargo, a continuación admite que, aunque esta opinión no se toca aquí y es rechazada por Aristóteles en muchos lugares de su filosofía, y no puede ser así naturalmente, Dios podría hacerlo. Por su omnipotencia, Dios puede aniquilar este mundo y después crear otro. Como dice San Jerónimo, Orígenes decía que así haría Dios por innumerables ocasiones. Entonces, por su omnipotencia, Dios puede crear mundos sucesivos. Así, la tesis aristotélica de la existencia de un solo mundo puede desafiarse sin contradicción, con respaldo en la voluntad de Dios, que si quiere, puede hacerlo. Debemos notar que la afirmación de Oresme, y no puede ser así, naturalmente, revela la especificidad meramente probable del argumento, pues de acuerdo con la naturaleza las cosas son como las ha establecido Aristóteles, pero también probablemente, como lo veremos a continuación. Se sabe que de esta primera especulación había antecedentes, pero no así de la siguiente. Otra especulación puede ser la que quiero presentar como un juego mental o ejercicio del ingenio, que al mismo tiempo un mundo estuviera dentro de otro mundo, tal como si dentro y fuera de este mundo existiera contenido otro mundo semejante, pero menor. Debemos notar la novedad y audacia de este pensamiento, a propósito del que Coiré señala que hay una verdadera y profunda continuidad entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. La visión de mundos dentro de mundos, de acuerdo con Robles, anticipó en 3 siglos las propuestas que la modernidad vería aparecer bajo el influjo de los nuevos problemas a los que se enfrentaba la ciencia a propósito del perfeccionamiento del microscopio. La tercera forma de plantear la existencia de más de un mundo, que un mundo pueda existir fuera de otro, supone la presencia de un espacio o locus en el cual este mundo, fuera del nuestro, debiera ubicarse. Al respecto, Oresme informa que ya Anaxágoras reconocía esta posibilidad inaceptable para Aristóteles, pero que éste no logró rebatir. Me parece que sus razones no concluyen con evidencia, dice Oresme. La objeción que ha ofrecido Aristóteles, que la tierra del otro mundo tendería a ser atraída hacia el centro del mundo y viceversa, no es necesaria, ya que digo primero que en cuanto alto y bajo se dicen en distintas formas, se dicen en relación con nosotros, tal como decimos que una mitad o parte del cielo es alto y sobre nosotros y la otra está bajo nosotros. Pero de otra manera, alto y bajo se dicen en relación con las cosas pesadas o ligeras, tal como decimos que las pesadas tienden hacia abajo y las ligeras hacia arriba. Digo entonces que alto y bajo, de esta segunda manera, no son otra cosa que el orden natural de las cosas pesadas y ligeras, el cual es de tal manera que las cosas se pueden encontrar en medio de las cosas ligeras sin sacarlas de su lugar ni privarlas de su movimiento. De este modo, la tierra del otro mundo, arriba o en lo alto, de acuerdo con el orden natural, primero, está solo relativamente sobre nosotros o bajo nosotros. Segundo, si lo ligero corresponde a lo alto y lo pesado a lo bajo, aunque considerásemos el otro mundo fuera del nuestro, sobre nosotros, sería ligero. Y lo ligero parece, de acuerdo al orden natural, no verse afectado por lo pesado en lo que toca a su movimiento. En suma, como lo afirma en otro pasaje, se sigue claramente que si Dios, por su poder, creara una porción de tierra y la pusiera en el cielo, en las estrellas o fuera del cielo, esta tierra no tendría ninguna inclinación a moverse hacia el centro de nuestro mundo. Y así la consecuencia anterior de Aristóteles no es necesaria. Contra la opinión de Aristóteles para Oresme, Dios podría, por su absoluta omnipotencia, poner cuerpos en el vacío.
los cuales, una vez establecidos y sometidos a las propias consecuencias de los planteamientos aristotélicos, logran quedar a buen resguardo de ser atraídos a la tierra de nuestro mundo. La coincidencia de Oresme con Autrecourt es clara. Si bien los argumentos de Aristóteles pueden no admitir contradicción y parecen responder al orden natural que observamos, empero, al no ser necesarios, son solo probables, pues la razón puede sin contradicción admitir otras explicaciones también probables, y en el caso de Oresme, aún más, respaldadas por la omnipotencia divina. De este modo, en el contexto del empleo del probable, se asume que el funcionamiento del mundo natural se puede explicar en más de una manera racional. La de Aristóteles no es ni una explicación necesaria ni la única posible. A partir de lo anterior, es indispensable destacar que aunque estas explicaciones especulativas no reemplazaron ni causaron la caída inmediata del aristotelismo, sí lograron desafiar de manera irreversible algunos de sus principios fundamentales, vulnerando en forma definitiva el criterio de la autoridad escolástica. A manera de conclusión, en la búsqueda de los principios teológicos y epistémicos que están detrás del probabilismo de Mersenne y de Gassendi, que como lo sabemos son filósofos del 17, en este trabajo hemos revisado algunos elementos del probabile medieval y hemos ensayado la manera en que dicha propuesta toma forma y se establece como un ejercicio de descripción de alternativas del mundo con Autrecourt y Oresme. La importancia de nuestro hallazgo no es menor, pues hemos encontrado la manera de incluir distintos aspectos del probable que al principio parecían disgregados en una lista de fuentes escépticas presentes en la Edad Media. Hemos tratado de dar coherencia a estas ideas y mostrar cuáles son los elementos del probable teológico, que es como lo hemos denominado aquí, que a nuestro ver derivan en una suerte de ciencia imaginativa, propia de la filosofía de la naturaleza tardomedieval, que articula una complejidad de contextos, tanto epistémicos como asunciones sobre la potencia dei absoluta. El resultado parcial que hoy presentamos nos permite trazar líneas de continuidad entre pensadores de la Baja Edad Media y las asunciones de Descartes, Mersenne y Gassendi. Asimismo, podemos ahora abrir nuevas interrogantes sobre las influencias y alcances metodológicos y teológicos de esta ciencia imaginativa en el pensamiento de la modernidad temprana. Hasta ahí terminamos. Estas son, rápidamente les muestro algunas de nuestras fuentes y les damos a todos ustedes las gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, profesora Alejandra Velázquez y profesor Leonel Toledo. Yo también les quiero agradecer su participación y aprovecho para felicitar a cada uno de los ponentes que participaron en esta mesa. A continuación vamos a abrir el espacio para las preguntas y comentarios. Quien quiera participar, pues puede levantar su mano o apuntar su cuestión en el chat. Bueno, perdón, veo aquí en el chat una felicitación de Suraya y dice que es un buen trabajo tendiendo puentes. Como les decíamos antes, nosotros estamos participando dentro de un seminario, dentro de un proyecto de investigación que tiene un seminario y cuyo tema principal por ahora es el tema de la hipótesis. Entonces nosotros queremos rastrear cómo es que se fue conformando en la ciencia moderna la idea de que nuestro conocimiento del mundo es un conocimiento hipotético.
Y entonces, o al menos parte de él es un conocimiento hipotético. Allí habría discusión entre distintos autores. Entonces, por eso Leonel y yo decidimos irnos a esta investigación en la filosofía de la Baja Edad Media. Muchas gracias Ale por esta aclaración. Nos dice Miguel Hernán, gracias Leonel y Alejandra. Tengo la curiosidad de si había en esos argumentos algún tipo de valoración de algo más o menos probable, o si solamente consistía en pensar posibles sin ese ordenamiento. A mí la pregunta me parece muy interesante. En el caso de Oresme, bueno, ya después Leonel responderá también, pero en el caso de Oresme, sí hay esa gradación, Hernán, porque aunque nosotros desde nuestra razón podamos imaginar más de un mundo y podemos imaginar más de un mundo de diversas formas, y todo esto no sea contradictorio a la razón, lo cierto es que es Aristóteles quien tiene razón, ¿ves? Entonces, sí podemos imaginar y eso, y lo podemos imaginar racionalmente. Sin embargo, es Aristóteles, el filósofo, el que tiene la razón. Entonces, pues también la explicación de Aristóteles es probable, pero es la explicación de la filosofía natural con la que contamos hasta el momento, y eso es lo que podríamos encontrar en Oresme. No sé si tú, Leo, quisieras responder otra cosa. Sí, pues acerca de, en esa misma línea, la idea es que tenemos una descripción del orden, ¿no? de cómo es el orden actual de las cosas. Y en general, ese orden actual es, digámoslo así, no metafísicamente necesario, en ese sentido posee, digamos, un carácter de probabilidad, no es metafísicamente necesario ni teológicamente necesario. El orden actual, el orden físico, digamos, real que se acepta es el orden aristotélico, definitivamente, ¿no? Generalmente el orden del estagirita. Pero, ¿no? Eso le da, digamos, finalmente una suerte de estatuto en las jerarquías de lo probable, le da una suerte de estatuto mayor, por así decirlo, ¿no? Ahora, yo creo que hay que tener en cuenta también que todas las cosmologías que están un poco en juego en ese momento, de todas las cosmologías que están en juego en ese momento, pues la de Aristóteles es la que tiene más, por así decirlo, robustez o más, una idea de más, una idea de sistematicidad, por así decirlo, de completud, ¿no? De tal modo que justamente la tesis aristotélica es generalmente la más verosímil o la más probable, ¿no? En ese sentido podríamos decir que hay también grados, ¿no? De verosimilitud, ¿no? Pero, Ajá, sí. perdón, sigue, Leo. No, está bien, está bien. Añado nada más una cosa. A Otrecu hicieron que quemara su obra. Y la verdad es porque Otrecu era más radical. Otrecu decía, todas las explicaciones son probables. Así como Aristóteles criticó a unos, y yo estoy criticando a Aristóteles, también otros me van a poder venir a criticar a mí. Entonces ahí él es mucho más radical en ese sentido, ¿no? Y entonces él sí se muestra ya en una, digamos, postura más cercana a la del 17, a ciertos autores del 17, que asumen todo conocimiento científico con el estatuto de una certeza solamente probable. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Con esta ponencia cerramos nuestra segunda mesa del simposio de Historia de la Filosofía.
Agradecemos a todos y todas su presencia, sus participaciones y los invitamos a continuar en las siguientes mesas de este simposio.